En la sesión pasada estábamos viendo propiedades del supremo y vimos estas dos propiedades. Que si dos conjuntos son tales que están acotados superiormente y los elementos de uno están por debajo del otro, entonces el supremo de uno es menor o igual que el supremo de otro. Y cuando quieren sacar el ínfimo de un menos un conjunto, es menos el supremo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a continuar con las propiedades. Entonces voy a poner aquí proposición. Bueno, entonces, pues otra vez, sean A y B subconjuntos de R. Acotados superiormente. ¿Está bien? Entonces se satisfacen las siguientes propiedades. Entonces son dos propiedades que son usadas con respecto a la suma y un producto. Entonces fíjense, entonces uno va a ser que si A más B es igual al conjunto de todas las sumas A más B, tal que A está en A y B está en B, ¿sí? Agarran un elemento en A, un elemento en B, lo suman y ese es el A más B. Todos esos son los elementos. Entonces, el supremo de A más B va a ser igual al supremo de A más el supremo de B. ¿Está bien? Entonces esa es la primera propiedad. Y la segunda es con respecto a un producto que dice que si A más A por B, perdón, si A por B lo definimos como el conjunto de todos los productos A por B. Aquí me falta una hipótesis, perdón. Voy a agregar aquí. Si además, aquí no va a ser cierto siempre eso, entonces necesito agregarle otra hipótesis. Si además A y B están contenidos, digamos, en 0, infinito, ¿no? Son subconjuntos de R de números mayores o iguales que 0. Y A por B se define como el conjunto de todas las multiplicaciones A por B, tal que A está en A y B está en B. Entonces, se cumple lo siguiente, que el supremo de A por B, pues es lo que ustedes pueden imaginar, es el supremo de A por el supremo de B. Entonces, el supremo de A por B es igual al supremo de A por el supremo de B. Entonces, vamos a demostrar esas dos propiedades. De hecho, vamos a después a preguntarnos ¿qué pasa cuando yo tengo subconjuntos con números negativos? Hay un ejemplo en el que no se cumpla la igualdad. Debería haber, ¿no? Porque aquí le estoy poniendo la restricción que el A por B, que A y B sean subconjuntos de números mayores o iguales que 0. Entonces a lo mejor no se cumple cuando alguno de ellos abarca números negativos. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Entonces la demostración. Entonces uno, pues pongo que quiero demostrar, ¿no? Quiero demostrar que el supremo de A más B pues es igual al supremo de A más el supremo de B. ¿Está bien? Eso es lo que quiero probar. Entonces voy a usar que ya sé qué propiedades cumple el supremo de A y el supremo de B y el supremo de la suma. Entonces, fíjense. Entonces hay uno fácil, fíjense. Entonces, primero, nosotros sabemos que A pues es menor o igual que el supremo de A para todo A en A. Y también sabemos que B es menor o igual que el supremo de B para todo B en B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si yo tomo A en A
¿no? Y B en B. Entonces, si lo sumo, las desigualdades de arriba, entonces me va a quedar que A más B pues es menor o igual que el supremo de A. Chin, no me va a caber, mejor lo pongo abajo. Entonces, el A más B es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B, ¿no? Esto es inmediato porque solo estoy sumando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esto de acá es una cota superior. ¿Para qué conjunto? Para el conjunto A más B, ¿sí? Porque está viendo que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A más B, este de acá, ¿no? Por tanto, entonces como el supremo de este conjunto es la cota superior más chica, la cota superior mínima, entonces nos queda que supremo de A más B, pues es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Eso es lo que nos deja ahí, ¿no? Y ya tenemos una desigualdad, ¿sí? En realidad la otra va a ser algo parecido, ¿sí? Entonces, esta es la primera. Bueno, entonces ahora vamos a usar la otra cosa que sabemos del supremo de A más B. Ahora, si A está en A y B está en B, entonces, A más B, uy, siempre es menor o igual que el supremo de A más B, ¿sí? Porque esta es la cota, es una cota superior para todos estos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Esto lo sabemos para todo A y en A y para todo B en B. Entonces, fíjense. Fijemos. Fijemos B en B. ¿Está bien? Entonces, fijen un elemento B ahí, ¿no? Entonces, sabemos, por tanto, por lo de arriba, A más B es menor o igual que el supremo de A más B. Y aquí le ponen para todo A en A, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es como dejar uno fijo y voy a mover el otro, este de acá, ¿sí? Entonces, fíjense. Fijemos B en B. Por tanto, A más B es menor o igual que el supremo de A más B. Entonces, como B está fijo, entre comillas, entonces lo puedo mover. Esto me implica que A es menor o igual que el supremo de A más B menos B. Y aquí le ponen para todo A en A, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué me va a implicar? Entonces esto me está diciendo que ¿qué? Si ustedes se dan cuenta que esto de acá es una cota superior. Ya la anoto para no manchar tanto la demostración, pero esto ya es una cota superior. Entonces, ¿cómo lo procesan ustedes el cerebro? Pues el supremo es la cota superior más chica para todos los elementos de A. Entonces, esto me implica que el supremo de A, ¿no? Es menor o igual que el supremo de A más B menos B, ¿sí? Y entonces, si ustedes mueven el B, entonces les va a quedar algo así. Supremo de A más B es menor o igual que el supremo de A más B, ¿sí? Ah, pero B fue fijo, cualquiera. Entonces, le pueden poner aquí así como un pensamiento, ¿no? Es fijo pero arbitrario. Fijo pero arbitrario, ¿no? Entonces, como fue cualquiera, entonces aquí le puedo poner esto, que esto vale para todo B en B. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es mover este para allá y dejar nada más B y aplicar el mismo argumento. Ya, y eso es todo. Entonces, esto me iba a implicar... Ah, bueno, estaba usando implica, entonces aquí póngale implica, ¿no? Traten de seguir un orden, ¿no? Puros implica, puros entonces. Entonces aquí ya le cambié a ambos, ¿no? Bueno, esto me va a implicar que ¿qué? Que B es menor o igual que el supremo de A más B menos el supremo de A. Para todo B en B, ¿no? Entonces, por tanto, como esto de acá es una cota superior
para los elementos de B, y el supremo es la cota superior más chica o cota superior mínima. Entonces nos va a quedar que el supremo de B es menor o igual, ahí está muy feo, ¿no? Por tanto, el supremo de B es menor o igual que el supremo de A más B menos el supremo de A, ¿no? Y entonces, pues ya nada más muevo esto, entonces esto me va a implicar que el supremo de B, vamos a poner, muevo esto para acá, ¿no? Lo paso del otro lado, sumando, entonces va a quedar el supremo de A más el supremo de B, va a ser menor o igual que el supremo, que el supremo de A, que el supremo de A más B. Y ya tengo las dos desigualdades, si ustedes se dan cuenta. Ya tengo esta de acá y aparte tengo esta de acá. Entonces, por tanto, son iguales, ¿no? Por tanto, supremo de A más B es igual a supremo de A más supremo de B. Y ya, ¿sí? No, perdón. Nada más hemos demostrado la 1. Nos falta la segunda, ¿está bien? Entonces, pero bueno, ya quedó este de acá. Bueno, entonces ahora vamos con el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a demostrar en el 2? Vamos a demostrar que si son positivos, entonces pasa esto, ¿no? Entonces, pues primero supongamos, ¿no? Supongamos, como son mayores o iguales que 0, supongamos que A es mayor o igual que 0 para todo A en A. Y B es mayor o igual que 0 para todo B en B, ¿no? Entonces supongamos eso de ahí. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Apuntemos acá, ¿no? Siempre apunten a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, por demostrar el supremo de A por B es igual al supremo de A por el supremo de B. ¿Está bien? Entonces, como en el otro caso, va a haber uno que es sencillo, ¿no? Es así como más o menos inmediato, haciendo una cuenta sencilla. Entonces, fíjense, sabemos, pues, ¿qué sabemos de los supremos por separado? Sabemos que A es menor o igual que supremo de A para todo A en A. Y sabemos que B es menor o igual que supremo de B para todo B en B, ¿no? Esas dos cosas las sabemos. Entonces, como son mayores o iguales que 0, ¿no? Todo esto es mayor o igual que 0. Cuando lo multipliquemos no va a cambiar la desigualdad si lo multiplicamos de ambos lados, ¿no? Entonces, A por B es menor o igual que supremo de A por supremo de B. Y aquí le ponen para todo A en A, para todo B en B. O sea, si juntamos las dos, ¿no? Entonces, otra vez, lo que estamos viendo es que esto de acá es una cota superior para los elementos del producto A por B, ¿no? Entonces, como el supremo es lo mismo, ¿no? Es la cota superior mínima. Entonces, pues nos va a quedar que supremo de A por B es menor o igual que supremo de A por supremo de B. Y ya, entonces tenemos una desigualdad. Vamos a ver ahora la otra. La otra no es así como tan directa como lo hicimos la otra vez, con la suma, perdón, hace rato. Sí vamos a hacer movimientos como el estilo de las restas que estábamos haciendo en el otro, pero entonces tenemos que hacer unas suposiciones diferentes, fíjense. Entonces ahora vamos a demostrar la otra desigualdad. Entonces, para eso, fíjense lo que voy a hacer primero. Vamos a demostrar la otra desigualdad. Entonces, sea B en B. Entonces, tomen un B en B cualquiera. Ahí, tómenlo. Y digamos que ahorita manténganlo fijo. Entonces, vamos a demostrar primero que tenemos que, primero vamos a demostrar que supremo de A por B es menor o igual que supremo de A por B. Así.
Entonces vamos a demostrar primero esta desigualdad con un B cualquiera. ¿Está bien? Entonces fíjense, tenemos un caso. Pues el primer caso es caso 1, si B es igual a 0. Si B es igual a 0, entonces, pues ¿cuánto vale supremo de A por B? Entonces, supremo de A por B pues es igual a 0, ¿no? Porque estás multiplicando por un número 0. Y como estos son mayores o iguales que 0, y como A es mayor o igual que 0, B es mayor o igual que 0, para todo A en A, para todo B en B, entonces cuando los multipliquen, pues les va a quedar A por B mayor o igual que 0. Entonces, por la propiedad que vimos la clase pasada, ¿no? Como todos estos son mayores o iguales que 0 los productos, entonces el supremo de A por B es mayor o igual que 0, ¿no? Y entonces se cumple trivialmente, digamos, esto de acá, porque estoy viendo que el supremo de A por B es mayor o igual que 0, entonces se cumple, ¿no? Entonces, en este caso, se cumple. Se cumple, ¿no? Se cumple esto de acá. ¿Está bien? Bueno, ya no lo marco, pero bueno. Entonces, ya, si B es igual a 0, ya sabemos que, pues sí es cierto, porque aquí se va a anular y aquí nos va a quedar mayor o igual que 0, y entonces, pues sí es cierto, ¿no? Bueno, ya. Entonces se cumple. Ahora, caso 2. Si B es distinto de 0, entonces aquí es donde vamos a mover, fíjense. Entonces, si B es distinto de 0, fíjense qué es lo que tengo. Entonces vamos a mover cosas. Entonces vamos a llegar a esto de acá. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces sabemos que todas las multiplicaciones de la forma A por B son menores o iguales que el supremo de A por B, porque esto de acá en particular es cota superior para los elementos de ahí. Entonces, como B es distinto de 0, yo puedo moverlo. Entonces, A, y aquí le voy a poner, de hecho, para toda A en A, ¿está bien? Entonces, como B lo tengo fijo, ahorita no le pongo aquí para todo B en B, sino nada más necesito ahorita para todo en A. A en A. Entonces lo muevo, entonces me va a quedar el supremo de A por B entre B. Y esto me queda para todo A en A. Entonces por eso quería hacer dos casos, porque ahora lo que quiero es mover, ¿no? El B. Es análogo a hacer la resta cuando tengo la suma, ¿está bien? Entonces esto de acá es una cota superior para los elementos de A. Entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de A por B entre B. Y entonces lo vuelvo a mover el B y entonces nos va a quedar que supremo de A por B es menor o igual que supremo de A por B, ¿sí? Y ya tenemos otra vez, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? La afirmación que habíamos puesto hasta acá, ¿sí? Entonces, pero todavía no acabamos, porque nosotros queremos supremo de A por supremo de B, pero ya, tenemos un avance. Entonces le voy a poner en conclusión, ahorita hemos probado. Hemos probado que supremo de A por B es menor o igual que el supremo de A por B, y esto para todo B en B. Entonces ahora vamos a hacer algo similar. Ahora el que vamos a mover es el supremo de A. ¿Está bien? Pero vamos a hacer otra vez caso 1. Otra vez, ¿no? Porque si ustedes quieren mover el supremo de A, pues primero, ¿qué necesitan saber? Pues necesitan saber que es pues distinto de 0, ¿no? Si no, no lo pueden mover, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿cómo le hacen? Entonces, pues, si supremo de A fuera igual a 0. Entonces, tengo un conjunto en el que el supremo es igual a 0. Entonces, no tiene otro chance, y todos son positivos, ¿no? Entonces no tiene otro chance el A más que ser el conjunto 0, ¿no? Porque, ¿qué diría? Entonces esto nos diría que A es menor o igual que 0, porque es el supremo, pero por otro lado es mayor o igual que 0, porque estoy suponiendo que son positivos para todo A
en A, ¿no? Entonces, pues lo que tengo es que A es igual a 0 para todo A en A, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando ustedes hacen el producto A por B, que son las de la forma A por B, tal que A está en A y B está en B, ¿sí? Entonces, cuando hacen esas multiplicaciones, si ustedes se dan cuenta, pues aquí están multiplicando por 0. Entonces, todo esto también se va a hacer el 0, nada más, ¿no? Entonces, el supremo de porque está multiplicando ya con elementos que son el 0, ¿no? Entonces, el supremo de A por B, pues en este caso, también va a ser 0, ¿no? Y entonces, pues trivialmente van a tener que el supremo de A por el supremo de B, esto es igual a 0 y esto es igual al supremo de A por B. Entonces, eso ya lo tienen directo, que este es a donde queremos llegar en última instancia. Entonces, ese ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si quieren lo encierro para que se den cuenta a dónde queremos llegar. Digamos, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace falta? Pues el caso suponer que es, se dan cuenta que para este caso ni siquiera necesitamos el caso de arriba, usar esto, ¿no? Que es lo que probamos arriba. Bueno, para el siguiente sí. Entonces, pues, ¿cuál es el otro caso? El caso 2 es, ahora es que el supremo de A sea distinto de 0, entonces lo voy a mover. Entonces sabemos que supremo de A por B es menor o igual que supremo de A por B para todo B en B. Esto es lo que probamos arriba, ¿no? Entonces, pues ya nada más lo movemos, ¿no? Entonces, como es distinto de 0 y es mayor o igual que 0, de hecho hasta le podemos poner acá mejor así. No solo es distinto de 0, sino es mayor estricto que 0, ¿no? Entonces, si lo movemos, nos va a quedar que B es menor o igual que el supremo de A por B entre supremo de A, y aquí le ponen para todo B en B, ¿sí? Y entonces, como el supremo es la cota superior más chica, entonces pues vamos a llegar a que el supremo de B es menor o igual que el supremo de A por B entre el supremo de A, ¿no? Y ahora que finalmente, ¿qué hacemos? Pues ya nada más lo regresamos, ¿no? Entonces, supremo de A, lo pasamos para acá, ¿no? Por supremo de B es menor o igual que supremo de A por B. Y entonces, pues ya tenemos esta de acá. Y tenemos, ¿cuál es la otra? Tenemos esta de acá, supremo de A por B es menor o igual que supremo de A por supremo de B. Y supremo de A por supremo de B es menor o igual que supremo de A por B. Entonces son iguales. Por tanto, supremo de A por B es igual a supremo de A por supremo de B. En ambos casos. Digo, en el caso en el que los números sean mayores o iguales que 0. ¿Está bien? Bueno, esas son como las propiedades básicas del supremo. Y se dan cuenta, son así como, pues cosas que pues hay que tener manejo en las desigualdades. Entonces, hay unas similares para el ínfimo, pero ya lo voy a dejar ahí, de momento. No sé si anotarlas. No, yo creo que no. Las anoto. Hay unas similares para el ínfimo. Y les voy a preguntar si sí es cierto que vale, ¿no? Por ejemplo, es cierto que para el ínfimo vale que el ínfimo de A más B es igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. El ínfimo de A por B es igual al ínfimo de A por el ínfimo de B, siempre y cuando sean números positivos, ¿no? O las que probamos acá, ¿no? Si A es menor o igual que B para todo A y para todo B, el ínfimo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Si ¿qué es el que va a cambiar? El supremo de menos A es igual a menos el ínfimo, ¿sí? Entonces,
pues piensen, ¿no? Ahí qué está pasando. Y bueno, de todos modos lo pongo en la tarea para que vayan pensando, ¿no? Ahí ya los ejercicios concretos. Bueno, entonces, ¿se dieron cuenta? Aquí ocupamos la hipótesis de que el supremo de A, perdón, de que... Ay, ¿dónde está? De que A y B son números mayores, son conjuntos de números mayores o iguales que cero. La pregunta es, ¿existe un ejemplo? Lo voy a poner por acá, ¿no? La pregunta es, ¿es cierto en general? O sea, ¿es cierto en general que si A, B son subconjuntos de R, ¿no? Supremo de A por supremo de B es igual al supremo de A por B, ¿no? Y si no es cierto, bueno, en realidad no es cierto, ¿no? No, ¿sí? Porque ustedes pueden agarrar pues, cualquier conjunto, digamos el 0,1, ¿no? Y pueden agarrar el conjunto B, pues nada más que tenga al menos 1, ¿no? O sea, nada más un punto, ¿no? Y no sé, pueden pues, agarrar cuánto da A por B. Pues A por B lo que está haciendo es, aquí tienen su intervalo 0,1 y aquí está el menos 1, digamos por acá. Entonces lo que está haciendo es agarrar todos estos de acá, los está multiplicando por, digamos, si este es A y este es B. Entonces los está multiplicando por menos 1, ¿no? Entonces pues los va a mandar de este lado. Entonces este es A por B, ¿no? Algo así. Entonces pues no va a ser cierto porque A por B sería menos 1,0. Y entonces el supremo de A pues es 1. El supremo de B pues es, como nada más es un punto, pues es menos 1, ¿no? El supremo de A por B, en este caso, pues como lo invirtió todo, pues esto es el más grande, pues es el 0, ¿no? Entonces, pues supremo de A por B es distinto de supremo de A por supremo de B, ¿no? Entonces, no es cierto en general, ¿no? Pero pues podemos preguntar, ¿existen intervalos, ¿no? A y B en R, ¿no? Intervalos, hasta pueden pensar intervalos cerrados, tales que supremo de A por B es distinto de supremo de A por supremo de B, ¿no? O sea, ya sabemos que no es cierto, pero quisiéramos un ejemplo más, pues más grande, ¿no? Que no nomás sea en un trivial con un intervalo y aquí un punto. Entonces, ahora la pregunta es si existe un intervalo acá y un intervalo acá, de tal manera que no cumplan, pues, con esa condición. Entonces, pues no sé. Piénsenle, a ver si pueden encontrar algún ejemplo, ¿no? A lo mejor hasta lo ponemos en las tareas destacadas, esas que dijimos que iban a valer un punto extra cada examen, pero bueno, piensen un conjunto de esos, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que nos conviene estudiar es un poco repasar algunas desigualdades, ¿no? Recuerden que pues una cosa importante que se estudia pues es el valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Recuerden que si tengo la siguiente definición, ¿no? Si A es un número real, definimos el valor absoluto como, ya sabemos, ¿no? El valor absoluto de A, pues va a ser así, es una función que va de A en 0, infinito, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces es A si A es mayor o igual que 0 y menos A si A es menor que 0, ¿no? Y entonces pues tiene como muchas propiedades, es que este es 0, si solo si A es igual a 0, ¿no?
2, el valor absoluto del producto, pues es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B, para todo A en A, para todo B en B, ¿no? Y tal vez una de las propiedades más importantes del valor absoluto es que ustedes tienen una suma o una resta de este lado. Para adelante, la única manera de moverse con un valor absoluto es con la desigualdad del triángulo, ¿sí? Y para atrás se mueve uno con diferencias de los valores absolutos de los números que tengo acá de la siguiente manera: a menos valor absoluto de b, algo así, ¿no? Entonces estas son muy importantes porque con esto trabajamos las sucesiones, la convergencia o la divergencia de sucesiones. Muchas veces para la convergencia pues es ¿no? Porque me acota por arriba. Y muchas veces para la divergencia pues, de sucesiones o de series pues es esta, porque esta me acota, más bien me da un camino hacia arriba, ¿no? Que sea mayor, digamos, en este caso. Entonces lo que vamos a ver en esta siguiente video es algunas desigualdades importantes, ¿no? Como la desigualdad de Helder, ¿no? La desigualdad de Minkowski. Ay, no sé cómo. No sé cómo se escribe esa cosa. A ver, espérenme. Minkowski, creo que así se escribe, ¿no? La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz, ¿no? La de la media aritmética y la media geométrica. Media geométrica. Sí, son desigualdades que ustedes van a usar a cada rato, ¿no? Entonces, pues hay que checar las desigualdades básicas, porque también se las van a encontrar en teoría de la medida. Por ejemplo, la desigualdad de Helder, pues se la encuentran no solo para series, sino el caso discreto, sino para integrales. Entonces, y eso se ve en teoría de la medida. Entonces, pues vale la pena echarles un ojo para que pues ya cuando vean esas desigualdades pues no los agarren tan de bajada, ¿no? Y después vemos lo que son las sucesiones. Y lo que importa de las sucesiones es el límite superior y el límite inferior, ¿no? Que ahí involucra supremos e ínfimos. Vamos a verlo con cuidado, ¿no? Y ya después que veamos eso, nos pasamos a numerabilidad. Bueno, pero ya me estoy yendo demasiado. Entonces, yo creo que aquí le cortamos el video. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente. Bye.